Hola, esta vez vamos a trabajar lo que son función con n variables y dentro de esa función con n variables vamos a trabajar si es una función, vamos a investigar si esta es una función cóncava o es una función convexa. Bien, entonces para poder saber si es una función cóncava o convexa vamos a utilizar la definición de Hessiano. Hessiano viene aquí la definición que viene a ser la segunda derivada parcial de la función f con respecto de x y de j. Entonces, dependiendo del tamaño de la función, o sea, cuántas variables tiene, va a depender de esto de aquí. Si hablamos de que son nada más dos variables, pues va a ser una matriz de 2 por 2. Si son tres variables, va a ser una matriz de 3 por 3. Entonces, veremos unos ejemplos cómo aplicar eso de aquí. Por ejemplo, para esta función, de hecho fue lo que vimos en una sesión anterior, cómo obtener el hessiano para esto. El hessiano pues viene a ser la segunda derivada parcial para cada una de estas de aquí. Por ejemplo, la primera con respecto de x1, la segunda, este de aquí, en la derivada parcial primero lo sacas con x2 y luego lo sacas derivada parcial con respecto de x1, ¿sí? Entonces así lo haces para cada uno de ellos. De hecho, esta estructura de aquí es la que debes de seguir para la derivada parcial de esto, en lo que es el hessiano. Ya que terminas de hacer esas derivadas parciales, cada uno de estos componentes viene a ser la componente de la matriz, ¿sí? Que viene a ser este de aquí, 6, 2, 2, 2. Este es el hessiano para esta función. Aquí está hecho con Scientific Workplace 5.5. Este de aquí pones la función, vas a compute, cálculo vectorial y le dices el hessiano. Es fácil en Scientific Workplace, es muy amigable. Otro ejemplo es para esta función con tres variables. Puedes obtener hessiano también con derivadas parciales o lo puedes hacer a través del Scientific Workplace. Después del hessiano necesitamos también, para nosotros poder determinar si es una función cóncava o convexa, estamos hablando de una función de n variables, entonces necesitamos también saber cómo determinar los menores principales de una matriz. Entonces, por ejemplo, los menores principales para esa matriz de 3×3 de orden 1 vienen a ser los elementos de la diagonal. De orden 2 necesitas eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, elimino esta columna y esta fila y me obtengo 5, 1, 7, 8, que sería uno de los menores principales de orden 2. Otra matriz de orden 2, pues podría, si elimino esta segunda columna y el segundo reglón, me queda 5, 3, 6, 0, que sería otro menor de esta matriz de 3×3. Y así obtengo los tres menores de orden 2 de esta matriz de 3×3. Si quiero el menor de orden 3, pues sería toda la matriz, ¿verdad? Entonces cada una de esas matrices, a cada uno de ellos, por ejemplo aquí tengo un ejercicio donde se determinó el menor de orden 1, el de orden 2 y el de orden 3. Para cada una de estas matrices se tiene el determinante. Entonces, y ahí completaría lo que es el menor. ¿Cómo determinar el menor para estas matrices? Entonces, determinante también lo puedes hacer con Scientific. Aquí en Compute, en matrices, determinantes, te puede servir para obtener el determinante. Primero tienes que poner la matriz, la completas y utilizas esta opción para el determinante. Aquí hay unos ejercicios que te invito a que lo hagas. Dadas las siguientes matrices, encontrar los menores principales. Después, ahora sí, con lo que acabamos de ver, con lo que es el hessiano y con los menores principales, vamos a hacer la definición de función convexa para una función de n variables. Si tenemos una función con n variables, esta función va a ser convexa siempre y cuando los menores principales del hessiano sean no negativos, o sea, que todos los menores principales sean positivos. Entonces, veamos un ejemplo. Para este caso, tenemos que la función es x1 al cuadrado más 2x1 por x2 más x2 al cuadrado. Entonces, si nosotros aplicamos
a esta función le aplicamos, sacamos el hessiano y vemos que pues, en esta matriz las menores de orden 1 son las diagonal, 2 y 2 son positivos, y los menores de orden 2 de 2 es la matriz completa, que sería 4 menos 4, entonces que son no negativos. Entonces quiere decir que esta función es una función convexa. ¿Por qué? Pues está cumpliendo esta propiedad, que los menores principales del hessiano son no negativos, ¿verdad? Aquí hicimos la gráfica con el Scientific Workplace y podemos observar la convexidad de la función. Aquí utilicé el software de Maple para el hessiano. Entonces aquí hay que escribirle con el Maple 13, hay que escribir estas instrucciones y ya te da el resultado del hessiano. Entonces nada más hay que tener cuidado que primero este encabezado es fundamental para que utilice el módulo de cálculo vectorial, definir el nombre de la matriz que te va a salir, el hessiano de la función que tú quieres, coma, entre corchetes las dos variables que tú quieres saber. Las variables, hay que definir las variables de que está formada esta función, y ya, con eso te va a dar el hessiano usando el programa de Maple. Aquí también tienes otro ejemplo de una función si es convexa. Entonces es una función con tres variables. Tú encuentras primero el hessiano y después que tienes el hessiano hay que determinar los menores principales para ver si cumple con la propiedad de función convexa. Por lo pronto te puedo decir que toda la diagonal son los menores de grado 1, todos son positivos, entonces quiere decir que la función es convexa. Aquí hace falta determinar los otros menores, los menores de orden 2, los menores de orden 3. Si todos esos menores te salen positivos, quiere decir que la función es convexa. Para función cóncava se debe de cumplir de que los menores, ¿sí?, de grado 1 deben ser negativos, los menores de grado 2 positivos y los de grado 3 negativos. Y se cumple esta propiedad que menos 1 elevado a la k, dependiendo de k, vendría a ser el orden de los menores, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, 5, dependiendo de la función que tengas, ¿verdad? Por ejemplo, demuestre que esta función es una función cóncava. Entonces esta función le vamos a sacar el hessiano. Entonces para esta función vamos a aplicarle, a ver si viene por acá, no viene. Bueno, para esta función, este es el hessiano, ¿no? Ese ya sabes cómo hacerlo. Lo puedes hacer a través de derivadas parciales, o lo puedes hacer a través del Maple, o lo puedes hacer a través del Scientific Workplace también. Entonces para este caso las diagonales son negativas, cada uno de estos es negativo, entonces cumple que los componentes de orden 1 son negativos, y si tú obtienes el menor principal de orden 2, aquí sería más 8 menos 1 de aquí, te da 7 positivo, entonces se cumple que orden 2 es positivo, es menos 1 elevado a la 2, que es positivo, 1 positivo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que esta función es cóncava. De hecho aquí aparece la gráfica mostrando la concavidad de la función. Este ejercicio queda para ti de tarea. Esto también queda de tarea para ti, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y luego vimos lo que era la integral indefinida. Hay algunas fórmulas de integración que tienes que recordar. El concepto de integral definida, ¿verdad? Aquí lo que te sugiero es que encuentres la integral de esta función de f de x igual a 2x y lo integres de 0 a 1. Para poder integrar esa función, pues hazla con las funciones que tenemos, con las fórmulas que tenemos aquí, y te va a quedar, cuando integres de 0 a 1 la función de 2x, te queda 1, y eso coincide con el área geométrica de aquí. La base es 1, la altura es 2, el área es 1. Entonces es la noción intuitiva de la integral definida, ¿no?
Bien, acá también vimos un ejemplo de una empresa que está revisando sus registros de ventas, ¿sí? Este ejemplo lo vimos para ver cómo se aplica la integral a algunos casos de ventas o pronósticos de ventas. Calculamos en base a los tiempos 0, 1, 2 y 3. Hicimos la sustitución aquí en la derivada de las ventas con respecto del tiempo y obtuvimos esta ecuación, que es esta. A vale 110.000, A más B más C vale 130.000, y resolvimos este sistema. Al resolver este sistema ya me dio los coeficientes de A, de B y de C. Integramos esa función de 2 a 3 y me sale 170.170. ¿De acuerdo? Sería alguna aplicación de lo que es el cálculo integral. Después vimos cómo resolver un problema de optimización no lineal usando software. Para este caso usamos Maple, ¿sí? O también lo puedes hacer a través de Lingo. Para el Maple pues trabajamos con esta pantalla, ahorita te voy a mostrar cómo. Y para el Lingo usamos este de aquí. O sea, capturamos la información como esta y luego le damos ejecutar y ya nos da estos resultados. Más adelante lo veremos cómo hacerlo en forma manual. Por lo pronto lo hicimos en Maple, la clase en esta sesión. Y en Maple pues, es aquí en herramientas, asistentes y de optimización. Aquí en optimización te aparece este menú y es en no lineal. Aquí es minimizar y aquí pones la función objetivo y aquí pones las restricciones tal como viene en esta pantalla. Ahora aquí en edit te puedes dar para hacer esto. Entonces eso es lo que vimos, espero que te haya ayudado. Tienes bastante trabajo por hacer, ojalá lo puedas realizar. Cualquier duda pues estamos a tus órdenes, no dudes en escribir.